Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como ya mencionaban, yo formo parte de la empresa Promed de El Salvador. Una pequeña vista rápida de lo que es nuestra empresa. Promed es una empresa especializada en sector médico, industrial, investigación. Nació en el año 1968 en la ciudad de Panamá. Actualmente somos, permítanme, actualmente somos líderes de mercado en la mayoría de las actividades que desarrollamos. Y en Promed seguimos trabajando para seguir brindando las mejores opciones en el área de salud, porque estamos comprometidos con el proceso de innovar. Promed actualmente se desempeña en los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Con respecto a la temática que vamos a desarrollar, el tema es ¿qué es el PCR o Polymerase Chain Reaction y cuáles son sus aplicaciones? En primer lugar, vamos a definir lo que es la biología molecular, la cual es la rama en la que el PCR cumple una función bastante específica o principal. La biología molecular es un brazo de la ciencia referente a actividad biológica en nivel molecular. El campo de la biología molecular recubre particularmente la biología, la bioquímica y genética. Un ámbito fundamental de la biología molecular se refiere a entender cómo los diversos sistemas celulares obran recíprocamente en términos de función de la manera de síntesis del ADN y del ARN, de la proteína. Estos dos términos son unos términos que vamos a tener que comprender inicialmente para posteriormente pasar a lo que es el funcionamiento de un PCR como tal, el ADN y el ARN. El ADN, como muy posiblemente ya muchos de ustedes han escuchado, es una parte tan fundamental de nuestro sistema y es la que engloba toda la información que prácticamente comprende al ser humano. El ARN cumple la función de ser el mensajero dentro del ADN. Más adelante vamos a hablar un poco más detallado sobre el ADN y sus componentes. Como base de la biología molecular, tenemos que son métodos basados en biología molecular y serán utilizados para amplificar e identificar genes que nos interesan. Como les comentaba anteriormente, estos genes están en el ADN. El ADN, que es el que lleva la información genética de cada ser humano, se conforma de una doble hélice. En él lleva la codificación, la información genética, es decir, los diferentes genes que nos conforman, así como otra información. El ADN se organiza en cadenas largas llamadas cromosomas. De esta manera podemos observar, como nos muestra en la pantalla, el ADN se conforma de cuatro nucleótidos: la adenina, la timina y la citosina. Estas cuatro bases se unen para formar una secuencia de ADN sencilla. Como se puede observar, cada una va a estar representada por la inicial mayúscula de su nombre. En la parte inferior podemos observar una cadena aleatoria de combinación de estos cuatro nucleótidos que conforman una cadena de ADN sencilla. El ADN de doble cadena se forma por el apareamiento único entre dos nucleótidos a través de puentes de hidrógeno. En el caso de los seres humanos, la colección completa de ADN o del genoma humano consta de 3.000 millones de bases organizados en 23 pares de cromosomas. Como mencionábamos anteriormente, la unión de ADN
Los cromosomas es lo que mantiene la información fundamental de nuestra genética. Y el contenido es alrededor de unos 20.000 genes para el ser humano. Como les mencionaba, tenemos esta diferencia, digámoslo así, en ese orden en lo que estos nucleótidos van ordenados, ese orden ya sea puede identificar en un ser humano el color de piel, color de ojos, diferentes aspectos en la genética completa del ser humano, los cuales nos hacen individuos únicos. De esta manera, podemos ir observando cómo al obtener una combinación muy diferente, nosotros podemos tener grabado en un cromosoma, en una cadena de ADN, un gen en específico, como rasgos como los que les comentaba anteriormente. Ya que sabemos que el ADN es aquel que encierra todos los genes de un ser humano, sus características únicas, vamos a definir qué es el PCR como tal. Si se recuerdan anteriormente, les comentaba que está el ADN y está el ARN, el cual sirve como mensajero para toda esa información que el ADN posee, poderle enviar alrededor del cuerpo humano, para decirlo de una manera sencilla. El PCR se utiliza para duplicar fragmentos específicos de ADN con el fin que hayan suficientes copias para ser fácilmente detectable, o una fotocopia molecular. Este concepto tiene que quedar bastante claro. El ADN es, en cuestión, digamos, de tamaño, es algo tan pequeño que para un sistema electrónico difícilmente lograría captar una señal con una sola copia. Entonces, el PCR tiene como fin, como lo menciona ahí, duplicar esos fragmentos de ADN. Es decir, nosotros vamos a duplicar el ADN que tenemos como objetivo con el fin de tener suficientes copias para que un ente electrónico o un equipo tenga la capacidad de detectar si existe o no un gen. Por lo tanto, el PCR puede ser cualitativo, es decir, determinar únicamente la presencia o ausencia de una secuencia de un gen en específico, o cuantitativa. Y nosotros de esa manera podemos expresar cuántas copias tenemos de ese gen. La replicación de una secuencia de ADN se lleva a cabo haciendo ciclos térmicos repetidos, es decir, incrementando, disminuyendo la temperatura. La aplicación, la amplificación de una porción del material genético perteneciente a un microorganismo o a un virus nos informa solamente de la presencia o no de esta infección en el paciente analizado. Esto último se conoce como PCR cualitativa. Sin embargo, si se monitoriza el proceso de amplificación de la secuencia en cuestión a tiempo real, podemos cuantificar la cantidad de material genético que está presente en la muestra. La qPCR en tiempo real nos posibilita no solo conocer la presencia de la infección, sino también cuantificar el número de copias existentes, convirtiéndose en un instrumento crucial para la determinación de la carga viral. Con respecto al nombre, bueno, como ahí lo menciona, la PCR cualitativa únicamente nos sirve para demostrar, sí, tenemos una presencia de un virus o de un gen en específico. La qPCR o en tiempo real, ella nos va a dar un valor específico de copias por unidad del virus o del gen que estamos buscando. ¿Cuáles son los componentes para nosotros poder realizar una reacción de PCR? Tenemos el molde de ese DNA o cDNA, que es el que nos va a servir como cebador, por decirlo de una manera, del ADN que nosotros queremos copiar. Tenemos los primers, la enzima DNA polimerasa, que se observan en la imagen. Nosotros tenemos un icono que hace semejanza al muñeco del juego de Pac-Man,
porque este es el que nos sirve para que el ADN se alimente y pueda duplicarse. Tenemos cofactores, el DNTP y un termociclador. Esa parte del termociclador es un equipo físico. Todos los otros componentes que están enlistados se encuentran comúnmente en una mezcla, que es la que se toma como base para poder hacer el proceso de PCR. El principio de la PCR, como les mencionaba anteriormente, la temperatura juega un rol bastante importante en el proceso de la PCR, que este proceso comúnmente se le llama termociclación. Nosotros poseemos un ADN de doble cadena a una temperatura ambiente, como la que se mantiene el cuerpo humano, y este está sin ningún problema, manteniendo toda la información necesaria. El proceso de termociclación va a empezar con elevar esa temperatura. Al elevar la temperatura, ocurre un proceso de desnaturalización del ADN. Como se puede observar en la imagen, básicamente el ADN se parte debido a la temperatura a la que está siendo sometida. Posteriormente viene el alineamiento de los cebadores, los cuales se encuentran en la mezcla de los componentes que hablábamos anteriormente. Para poder permitir que este alineamiento se dé, como pueden observar en la parte derecha de la presentación, la temperatura cambia. Es decir, de los 90 grados que teníamos para la desnaturalización, tenemos que bajar la temperatura a 60 grados para que los cebadores se puedan alinear. Posteriormente ocurre un incremento de la temperatura para que dichos cebadores empiecen a extenderse y a poder replicar la cadena de ADN que se ha dividido para obtener un duplicado. Es decir, inicialmente yo tengo una cadena de ADN, perdón, una cadena de ADN con un gen en específico que deseo encontrar. Al hacer un ciclo, esa cadena va a pasar a tener 4 copias. Al realizar otro ciclo de termociclación, esa cadena va a multiplicarse por 2, tendríamos 8. Posteriormente en el tercer ciclo 16, y así vamos a ir duplicando la cadena hasta lograr llegar a un límite de detección que es independiente de cada uno de los equipos o de la tecnología con la que se esté trabajando. Como lo menciona ahí, es 2 a la menos, perdón, es 2 a la n-1 de copias. Anteriormente hablábamos de la PCR cualitativa y la cuantificativa. Tenemos, en este caso, la PCR casera, que comúnmente estamos hablando de la extracción, la preparación de la muestra, un proceso que puede llevar aproximadamente 3 horas. Podemos ver ahí en la parte de las imágenes, tenemos una micropipeta, la muestra es extraída de un tubo que comúnmente viene de una muestra de sangre. Esta se separa por centrifugación y de igual manera nosotros vamos a tomar con otra micropipeta lo que nos interesa, dependiendo de la prueba, va a ser suero, puede ser sangre completa, incluso hay técnicas de PCR que toman otro tipo de muestra. En este caso, la quizás por el momento la más famosa, que sería para el COVID-19, que estamos hablando de muestra si no me equivoco, es nasofaringe o lavado nasal. Es decir, que nosotros tenemos una variedad bastante amplia con respecto a qué tipo de muestras vamos a utilizar para poder hacer una termociclación o las copias de todo el ADN. Posteriormente a obtener la muestra, yo coloco dicha muestra en una placa que se observa en la segunda foto, donde dice un día de trabajo, y es la amplificación por PCR como tal o termociclación. Si recuerdan, en una diapositiva anterior mencionaba de que existe el equipo que es el termociclador. Este termociclador básicamente es un equipo que calienta a las temperaturas que se han hablado en las láminas anteriores, la placa en la que nosotros estamos colocando las muestras. Comúnmente estas placas tienden a ser placas con 96 pocillos, puede cambiar dependiendo de la marca que representa o simplemente por el equipo.
Es decir, yo voy a llenar los 96 pocillos con esas muestras. Pueden ser muestras del mismo paciente, de diferentes pacientes, ahí como lo deseen. Y posteriormente voy a hacer el proceso de amplificación, es decir, la parte de colocar los cebadores que hablamos anteriormente y estar subiendo o bajando la temperatura para que se dé la duplicación del ADN. Después de pasar este proceso de amplificación, pasamos a la migración o revelado. En las imágenes del costado derecho se observa un revelado que básicamente estamos hablando de los primeros revelados de la PCR casera. Aún se pueden encontrar en algunos laboratorios, quizás los que no están automatizados. Se coloca las muestras que han sido termocicladas en una placa para colocarla en un equipo que se conoce como electroforesis. Para poder hacer la visualización, el revelado de esto, se pasa un diferencial de potencia, perdón, de voltaje, por medio de una cámara de gel, que son las cámaras de electroforesis, para poder resaltar aquellos marcadores que yo he colocado en la etapa del cebado, de la mezcla que yo les comentaba. Estos cebadores están, perdón, estos marcadores están enfocados a encontrar un gen en específico, es decir, igual poniendo el caso del COVID, que es el más famoso por el momento, si yo quiero encontrar el gen del COVID, voy a utilizar un marcador que sea específico para ese virus. Y en una PCR casera, yo únicamente voy a observar que se iluminó o se marcó de manera diferente en la tarjeta aquella muestra que poseía. Es decir, yo he observado que hay presencia, pero no he cuantificado cuánta presencia hay. Estos serían básicamente eh, los aditamentos que se utilizan para hacer una PCR casera. Ese es un equipo de electroforesis. Tenemos la cámara de electroforesis, que es donde se da la reacción, y una fuente, que es la que nos ayuda a hacer el diferencial de voltaje para poder hacer el revelado. La PCR casera tiene como principales características que tiene una baja sensibilidad. Recordemos que estamos hablando de un sistema en que el usuario va a pipetear la muestra, va a pipetear la mezcla de reactivos, lo va a colocar en la placa, de la placa lo va a pipetear a la tarjeta que se coloca en la cámara de electroforesis. Pobre precisión, por eso mismo, depende de los pasos manuales. En esta prueba, en este procedimiento, va a ser bastante importante la habilidad de la persona que lo realiza. Hay un alto riesgo de contaminación durante el procedimiento, por lo mismo de la parte del revelado, y se requiere un alto nivel de experiencia, por lo mismo que hablábamos, un error de pipeteo, mal funcionamiento de las enzimas. Es laborioso y consume mucho tiempo. El PCR en tiempo real tiene la habilidad para monitorear y visualizar la acumulación de productos de la PCR usando fluorescencia. El principio se utiliza además de los iniciadores una sonda de secuencia complementaria que se marca con un fluorocromo o reportero. Un fluorocromo es, como les mencionaba, es aquel indicador, aquel marcador que está diseñado con productos químicos para resaltar que en la etapa de fluorescencia un gen en específico. La cantidad de fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN. Es decir, como hemos realizado bastantes copias del ADN, fácilmente podemos detectar en todas esas cadenas de ADN cuáles son aquellas que han sido resaltadas por el fluorocromo. Un- de manera así, bastante resumida, el equipo, el PCR en tiempo real, excita y detecta la fluorescencia del reportero con el fluorocromo. En el análisis, este método no solo discrimina positividad o negatividad, sino que también cuantifica o semi-cuantifica. Para aumento de especificidad, se utiliza la tecnología de transferencia de energía por resonancia de fluorescencia, o FRET. La FRET es la transferencia de energía por la excitación de una molécula reportera a una molécula extintora.
adecuada que se encuentra en una estrecha proximidad. Este es el principio con el cual trabaja el PCR en tiempo real. Es un principio de transmisión de energía de resonancia o transferencia de energía de resonancia de Forster, que sería el fenómeno. Habitualmente se abrevia como FRED, perdón. Como podemos ver en la imagen, nosotros tenemos un gen donante, un gen receptor, y al existir la excitación del fluorocromo del reportero, la longitud de onda que se genera por dicha excitación se sobrelapa con la longitud de onda del donante o del gen que nosotros estamos buscando. Es decir, que lo que capta el equipo es ese espacio en donde ambas longitudes de onda coinciden. Los principios de PCR en tiempo real está un molde de ADN, los cebadores específicos de NTPS, un tampón de reacción y el ADN polimerasa termoestable. En este caso, el ADN polimerasa termoestable es aquel que nos va a servir para poder tener una duplicación. Este es como que el elemento más importante en toda la parte de los reactivos que utilizamos. Tenemos el fluoroforo, que es aquel que va a servir como reportero. La medición se realiza luego de cada ciclo de amplificación. Si recuerdan, estábamos hablando de que existe una cantidad n de ciclos y esos ciclos son definidos por la tecnología, por el equipo, por el procedimiento. La cantidad de ciclos de una tecnología de una marca a otra puede variar. Sin embargo, en cada uno de esos ciclos, siempre el equipo hace una medición. La señal de fluorescencia detectada es directamente proporcional al producto amplificado. Y tenemos un aumento exponencial de la fluorescencia ciclo a ciclo. ¿A qué se refiere? Que inicialmente tenemos 2 copias, de ahí pasamos a 4, pasamos a 8. Así como van aumentando las copias, aumenta la fluorescencia si tenemos el gen el cual estamos buscando. Y ha sido marcado por el fluorocromo. En pantalla pueden observar, estos son algunos ejemplos de equipos de PCR en tiempo real. Tenemos diferentes marcas, pero hay algo bastante marcado en cualquiera que sea de ellos, independientemente sea una laptop, sea una tablet o sea una pantalla, nosotros vamos a obtener un resultado en una computadora o en una pantalla, igual que tenga que ver con un procesamiento previo a mostrar el resultado al usuario. Anteriormente les mencionaba de las placas en las que un PCR con tiempo real hace las lecturas. Tenemos en pantalla una placa de 96 pocillos. Como les mencionaba, esta placa es para colocar eh, diferentes muestras, siempre y cuando estén bien marcadas. Todo el proceso de termociclación y de igual manera lo hace el PCR en tiempo real internamente. El cambio que nosotros tenemos a la PCR convencional es que yo no tengo que migrar esa tarjeta, perdón, esa placa y hacer la lectura en otro lado, en otro equipo, sino que el equipo lo hace al mismo tiempo. Como mencionábamos, él hace una lectura ciclo a ciclo, por lo tanto, tiene que estar él leyendo después de que pasa cada uno de los ciclos de termociclación. Ahí podemos observar en la pantalla cómo podría ser un diagrama generalizado, no es que todos los equipos funcionen así, sobre cómo él va a ir haciendo la lectura. Tenemos la placa con las muestras en la parte inferior, la cual tiene un marcador verde, y en la parte superior tenemos el emisor de luz. En la parte de en medio podemos tener un espejo que es el que va a redireccionar la luz refractada de la absorción por el fluorocromo. Y en el costado derecho tenemos una placa igualmente, que es la que hace la lectura de dichas fluorescencias de la luz que ha absorbido. Comúnmente esta luz pasa posteriormente a algún filtro
una etapa que se encarga de eliminar ya sea ruido o alguna otra fluorescencia que podría afectar mi medición. Recordemos que el efecto Flirt, que les comentaba, que es cuando se sobreponen las dos longitudes de onda de las fluorescencias que hemos obtenido y ese valor es el que él va a captar. Posteriormente a eso va a haber siempre una etapa de detección electrónica, una etapa de procesamiento para poder después observar los resultados en un ordenador. Esta sería una visualización de cómo obtenemos un resultado en una PCR en tiempo real. Básicamente nosotros tenemos una gráfica. En esta gráfica vamos a obtener un valor de umbral que observan ahí, está marcado. Ese como valor de umbral comúnmente es el límite de detección. Ese límite de detección va a cambiar por tecnología, por prueba, y va a depender bastante del equipo y de todo el procesamiento que se está dando, de los reactivos, ya que este límite está denotado por el fabricante de cada uno de los instrumentos. En este caso podemos ver que dice que el límite de detección es de 30 y obtenemos en la parte de abajo también los ciclos, es decir, el equipo me va a graficar en todos los ciclos que él hace en qué momento la fluorescencia pasó el valor de umbral para poder decir que yo he detectado el gen que estoy buscando y me va a graficar posteriormente el comportamiento del mismo. ¿Cuáles son las ventajas del PCR en tiempo real? La PCR en tiempo real no existe un procesamiento post-PCR, como les mencionaba. En tiempo real va haciendo las lecturas en cada uno de los ciclos y no necesitamos nosotros posteriormente revelar esos resultados, sino que básicamente pasan todos a un ordenador, una computadora y nosotros visualizamos una gráfica con los valores. Facilita detecciones, múltiples detecciones simultáneas, es decir, los resultados negativos se validan utilizando un control interno. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que es un control interno. Tenemos una alta resolución, ya que nosotros vamos a saber en qué copia fue que empezamos a captar una fluorescencia notable, así como también vamos a obtener qué valor de fluorescencia se dio para tener ese resultado. Alta especificidad, muy buena reproducibilidad, es rápido y fácil. Cuando se refiere a rápido, estamos hablando, anteriormente les comentaba, todo el procedimiento de una PCR, perdón, de una PCR casera, el tiempo en el que la persona encargada está montando las pruebas, que está centrifugando, está separando, aparte de ser laborioso, va a depender de la agilidad de la persona que lo realiza. De igual manera, el pipeteo en las placas va a depender bastante de la persona, sumándole el tiempo de termociclación. Y posteriormente he revelado que, si no me equivoco, hay procedimientos que pueden durar hasta 16 horas al hacerlo de esa manera. En cambio, el tiempo real suele reducir ese tiempo y, por ser ya un proceso automatizado, suele reducir bastante la parte del error humano. Es decir, la persona pipetea la muestra, pipetea el reactivo y el equipo hace todas las lecturas sin tener que incluir al usuario en alguna manera que podría influir en el resultado. Un ejemplo un poco para dejar más claro la diferencia notable entre una PCR convencional y una PCR en tiempo real. La PCR convencional nosotros únicamente vamos a ver un marcador que se iluminó, que cambió de color o que quedó resaltado para decir que, perdón, para identificar que existe un gen que ha sido marcado por el fluorocromo que me interesa. En cambio, en una PCR en tiempo real ya tenemos un procesamiento más detallado, más enfocado, más focalizado a poder identificar en qué ciclo específico se dio esa reacción y poder cuantificar por las reacciones que siguen eh, cuántas copias posee
dicho gen, como se muestra en la gráfica. En esta gráfica, si observan, tenemos hasta 7 colores diferentes. Hay muchas pruebas de PCR que no se hacen únicamente para encontrar un gen, sino que pueden encontrarse 2 o 3 genes diferentes y eso únicamente se hace con un fluorocromo que trabaje o que se excite a una longitud de onda diferente. Por lo cual, como se ve en la imagen, el PCR puede marcarlas con algo tan básico como un color diferente y nosotros obtener en la misma gráfica un resultado más complejo, más específico de una prueba. ProMed tiene como sistema de PCR el sistema GeneXpert. Esta es de la marca Cepheid y de igual manera es un PCR en el cual podemos encontrar secuencia de genes, cromosomas específicos, células, transcripción de mRNA o algunos genes en específico o proteínas, que es en el caso de los virus, que comúnmente encontramos una proteína que el virus utiliza para reproducirse. Con el PCR igual podemos encontrar la proteína de un virus en específico y denotar cuántas copias o qué tan avanzado podría estar una enfermedad. El sistema que nosotros como Promed poseemos es un sistema muy diferente a la mayoría de PCRs que se encuentran en el mercado. Es decir, nosotros no utilizamos una placa de 96 pocillos donde vamos colocando las muestras y posteriormente las vamos a ir pipeteando una a una. El sistema GeneXpert es un sistema bastante utilizado a nivel mundial porque tiene una característica que vamos a eliminar esa posibilidad de pipetear o de poder equivocarse, por decirlo así, con la identificación de las muestras. Este sistema inició con una pieza de tecnología que se conoce como el módulo iCore. Este módulo es el que se encarga de hacer todas aquellas partes de un PCR en tiempo real. Ya lo vamos a ver más adelante. El sistema empezó como un equipo que se llama Smart Cycler, que pueden ver en la parte inferior. Básicamente yo colocaba ese elemento que se llama Smart Cycler Tubo, yo colocaba la muestra y ya la muestra, el tubo ya traía la cantidad específica de reactivo que le voy a colocar y el equipo se encargaba de amplificar la temperatura y hacer las lecturas en esa pestaña que se ve en la parte inferior. Este sistema migró al cartucho GeneXpert, que posiblemente alguna vez han escuchado. Este sistema, de igual manera, hace aún más fácil todo el procedimiento porque en cada uno de los cartuchos se encuentra el reactivo para dicha muestra. Es decir, con este cartucho nosotros eliminamos la posibilidad de que el usuario pudiera pipetear un poco más de reactivo, un poco menos, o que incluso pudiera colocar aire en la parte de estar pipeteando. Cada uno de estos cartuchos ya trae los reactivos específicos para las pruebas designadas y se colocan en el módulo de GeneXpert para hacer las pruebas de PCR. Es decir, que básicamente cada uno de estos módulos es un equipo independiente. Esa es la parte que va a representar bastante a lo que es el sistema GeneXpert. Como pueden ver, a la parte superior derecha ya se ven 2 equipos. Básicamente uno ve unos cajones, no hay como que mucha curiosidad en qué podría ser el equipo, pero cada uno de estos equipos básicamente tiene una cantidad específica de esos módulos. Ahí pueden ver que hay uno de 2, uno de 1, hay de 4 y el más grande de 16. Ya posteriormente tenemos el que tiene incluso una computadora al lado izquierdo y un sistema más complejo. Ese equipo, si no me equivoco, llega a soportar hasta 48 o 80 módulos GeneXpert, es decir, que puede hacer 48 u 80 muestras simultáneamente. El módulo iCore, que pasó a ser el módulo de GeneXpert, tiene la peculiaridad, como les mencionaba, de que puede trabajar de manera individual. ¿Qué se refiere a esto?
Hablábamos de que tenemos las placas donde nosotros hacíamos el PCR tiempo real o convencional. Comúnmente el problema que se tiene en ese tipo de equipos es no problema, sino un impedimento que yo tengo que esperar a llenar los 96 pocillos con muestras o controles para poder hacer las lecturas y no desaprovechar ya sea reactivo o espacio, por lo que se vuelve un poco más tedioso el trabajo. En cambio, el módulo GeneXpert puede hacer un cartucho con una muestra y no necesita estar esperando que los otros 3 o 4 o 15 cartuchos, perdón, módulos estén trabajando para él realizar el proceso de PCR. El cartucho de GeneXpert es ese que pueden observar en el costado izquierdo. Ahí está un poco desglosado. Básicamente tiene, si no me equivoco, son 11 compartimientos donde van reactivos. Hay reactivo que viene de manera liofilizada, es un reactivo que viene en forma de perlitas, de perlas bien pequeñas, para poder posteriormente hidratar ese reactivo y que ya pueda empezar a funcionar. Más adelante les voy a mostrar un video para comprender de mejor manera lo que es el funcionamiento de este cartucho. Lo que quiero remarcar en esta diapositiva es en esa parte del Smart Cycle. Si ustedes pueden observar, tenemos el tubo, tiene una tapa y tiene una pestaña en la parte inferior que es bastante grande. Los módulos de GeneXpert básicamente realizan todo el proceso de termociclación y de medición de fluorescencia en esas pestañas. Ya vamos a explicar posteriormente a qué se refiere eso. El sistema GeneXpert que nosotros como ProMed manejamos es básicamente lo que se observa en pantalla, una computadora, como les mencionaba, que es la que va a hacer la interpretación de los datos. El equipo GeneXpert, en este caso tenemos 4 módulos, es decir, que puede hacer 4 muestras de pruebas de PCR simultáneamente. Pueden observar un lector de código de barras, de igual manera se logra visualizar ahí en el cartucho de que tenemos un código QR. Cada uno de estos cartuchos, adicionalmente de tener el reactivo previamente cargado y sellado, viene identificado con un código QR que le permite al sistema identificar fecha de vencimiento, qué prueba es y otra información que fábrica coloca dentro del cartucho. Todos los métodos que utiliza el equipo se le cargan al software como tal. La reacción en cadena de polimerasa PCR, como les mencionábamos, hablamos de un termociclador, que es el que incrementa la temperatura, ocurre la desnaturalización, la separación de la cadena y la activación de la Taq polimerasa, que es la que permite eh, la parte de que se duplique el ADN. Yo les hablaba en diapositivas anteriores sobre los reactivos, una mezcla, que es la fundamental para que se permita esta duplicación. En este caso, el Cepheid o el sistema GeneXpert selecciona o coloca como nombre a esta mezcla el Master Mix. Lleva todos esos componentes, el DN-TPS, ADN-TAC polimerasa, cebadores, sondas que son los marcadores, buffers para agilizar el proceso de termosilación, potasio y magnesio, que son los que permiten la duplicación del ADN y posteriormente el método de detección, como hablábamos anteriormente. En este caso se muestra en pantalla uno de los cartuchos. Este cartucho, por lo menos en nuestro país, es bastante utilizado, el GeneXpert MTB RIF, que es un cartucho que sirve para detección de pruebas perdón, para detección y cuantificación de tuberculosis y de su resistencia a antibióticos. ¿Cuál es el procedimiento para poder utilizar estos cartuchos? Ponemos la muestra diluida en el cartucho, se debe de colocar en el instante. Yo les mencionaba anteriormente que la muestra puede ser sangre, puede ser suero, hablando del tema de COVID, que puede ser lavado nasal, la muestra de la esofaringe, del hisopado. Posteriormente, a colocar la muestra, se combina con el SPC, que es un control. En el área de laboratorio clínico es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta
que debemos de poder controlar cualquier proceso que estamos realizando. Es decir, yo tengo que tener un control sobre mis límites de detección, sobre los valores que el equipo me está dando. Comúnmente, en equipos de hematología, de química, coagulación, de inmunología, nosotros procesamos un control por aparte. Es decir, yo tengo una muestra o un reactivo específico que al procesarlo me va a dar un valor con un rango aceptable y yo de esa manera voy a controlar si los resultados que mi equipo está procesando son adecuados. En este caso, como les mencionaba, cada uno de los cartuchos ya tiene todo el reactivo incluido y de igual manera tiene incluido unos controles. Posteriormente, vemos que un filtro captura las muestras y el SPC, que es el control, porque se procesan simultáneamente. Posteriormente ocurre la lisis de las células por ultrasonido, liberando el ácido nucleico. En este caso, lisis de las células se refiere al procedimiento, al proceso por el cual nosotros vamos a romper de una manera la pared celular de las células para poder obtener todos sus componentes. El ADN diluido se mezcla con perlas reactivos y ofilizados, los cuales les comentaba que se hidratan y posteriormente ayudan a obtener una mejor reacción. Posteriormente ocurre la amplificación y detección de manera simultánea de la PCR, que es lo que hablábamos, una de las principales ventajas de un PCR en tiempo real es que yo voy a estar haciendo la termociclación y en cada uno de los ciclos voy a estar obteniendo una lectura. Posteriormente tenemos los resultados disponibles para ver e imprimirlos. Otra de las ventajas que tenemos con el sistema GeneXpert de Cepheid es que es un equipo rápido. Tenemos resultados en la mayoría de los casos en menos de 2 horas. Eso sí, esto no significa que el equipo sea una prueba rápida. El equipo es un PCR en tiempo real que nos brinda resultados de manera más rápida por el proceso que realiza. Antes de hablar del módulo, que es la pieza fundamental de nuestro PCR, les voy a proyectar un pequeño video para comprender de mejor manera el cartucho. Here's a look inside the GeneXpert cartridge. The GeneXpert cartridge comprises the foot, valve, body, reaction, and the top. En este caso, menciona cuáles son las partes fundamentales del cartucho. Tenemos una base, que es la que sirve para introducir el cartucho dentro del equipo, el cuerpo, que es donde encontramos todos los compartimentos que yo les mencionaba, la tapa, que de igual manera sirve para proteger el cartucho y para poder pipetear la muestra, y el tubo de reacción, que es esa pestaña que yo les hacía notar que existía en el otro, en la presentación anterior, de cómo se realizaban las pruebas, que es donde básicamente se hace toda la reacción. Ese tipo de reactivo que se mostraba, que es las perlas liofilizadas de reactivo que se hidratan para funcionar. En este caso podemos observar, menciona que lo único que tiene que hacer el usuario es colocar el reactivo en la posición designada para empezar a trabajar. Eso sí, abrimos la tapa del cartucho, colocamos la muestra en la parte que ha sido designada y ya podemos introducir el cartucho dentro del equipo. Como les mencionaba anteriormente, este sistema de PCR es muy diferente al que se encuentra comúnmente de las diferentes marcas, en donde nosotros tenemos una placa donde vamos a pipetear todas las muestras. En este caso, colocamos la muestra en un cartucho y ya al pipetear la muestra dentro del cartucho, cada cartucho trae un inserto que nos dice la metodología y cuántos ml, cómo te voy a colocar el reactivo, perdón, la muestra, ya que hay muestras que pide que sean diluidas previamente, muestras que sean agitadas previamente para que estén más homogenizadas, pero cada uno de esos va a depender de la prueba que se va a realizar.
De igual manera menciona que tenemos un cartucho sellado, es decir, que en ningún momento las muestras, perdón, la muestra o los reactivos van a salir del cartucho. Todo el procedimiento se va a realizar dentro del cartucho. Menciona algo bastante importante que es un émbolo. Ese émbolo baja dentro del cartucho, que es parte ya del módulo del equipo como tal, y ese émbolo en juego con una válvula que va rotando es la que nos permite, por diferencia de presión, ir cambiando de cada una de las cámaras que posee el cartucho y de igual manera aspirar o cargar los reactivos y las muestras a diferentes áreas. En este caso se mencionan dos cosas bastante importantes. Eh, Así como tenemos todos los reactivos dentro del cartucho, también tenemos un compartimiento para el desperdicio. Algo bastante importante y básico en muchas de las pruebas de laboratorio clínico es tener un reservorio o un área designada para el waste o el desperdicio. En este caso, de igual manera, todo queda dentro del cartucho. También menciona una parte es que es una sonda de ultrasonido para poder liberar el material genético que tenemos dentro de la muestra. Ese ultrasonido se encuentra en la parte inferior de donde colocamos el cartucho. Lo vamos a ver bien posteriormente. Lo que les mencionaba de que él va a disolver los reactivos para poder utilizarlos. En este caso menciona la parte de la detección y también la termociclación. Menciona de que ese tubo de reacción, esa parte pequeña, es la que se somete a la elevación de temperatura y al enfriamiento para lograr el proceso de termociclación y además es la que nos sirve para poder realizar la lectura de fluorescencia. Si observan, es un sistema muy diferente a los que podrían ser la mayoría de PCR de tiempo real. Es decir, que nosotros tenemos una cantidad pequeña de muestra en la cual vamos a realizar la termociclación y la lectura. Vamos a volver a presentar las diapositivas. El video nos iba a servir para comprender de mejor manera cómo funciona el cartucho del sistema GeneXpert, porque como les mencionaba anteriormente, cada uno de los módulos es básicamente un equipo independiente. De hecho, una parte que Cepheid, que es el fabricante, le gusta decir es que cada uno de los módulos es un pequeño mini laboratorio donde se va a realizar todas las pruebas. Podemos observar en la pantalla es el módulo iCore. Tenemos esa parte azul cóncava que es fan, es un ventilador. Tenemos el heater, que es el calentador. Si observan, él nos da en ese dibujo en qué dirección se coloca el cartucho. Es decir, el tubo de reacción, ese pequeño rombo, va colocado directamente al heater, al calentador, y tenemos esos dos bloques que se ve de color verde, el otro como un color naranja pálido. Tenemos tanto el lector como el emisor. El ventilador, el fan que aparece en la parte superior, es aquel que se encarga de forzar por el flujo de aire el enfriamiento. Es decir, yo caliento con el heater, que suele ser una placa Peltier o un elemento calefactor, y posteriormente con el ventilador y el heater apagado, yo procedo a forzar con un flujo de aire el enfriamiento. Como estamos hablando de
un espacio pues, reducido, suele ser mucho más rápido. Es decir, que yo voy a hacer el proceso de termociclación en un ambiente controlado, pequeño, con esas dos partes. En la parte inferior se ve perdón, más detallado de cómo es el receptor y el emisor. En el video menciona que son 6 colores. En este caso solo se observan 4, porque es demostrativo, pero tenemos 6 emisores y 6 receptores de diferentes colores, los cuales nos van a ayudar a detectar hasta 6 diferentes fluorescencias al mismo tiempo. Un microlaboratorio, como les mencionaba, es lo que el sistema de GeneXpert nos ofrece como PCR. Podemos ver ya un poquito más detallado lo que es el módulo. Tenemos un motor del émbolo, que es el que se encarga de controlar el émbolo para que se introduzca dentro del cartucho e ir subiéndolo y bajándolo para poder pasar todos aquellos líquidos a las diferentes cámaras. Una tarjeta madre es un módulo, un procedimiento microprocesado, está controlado por un microprocesador. Cada uno de los módulos tiene un procesador individual. El I-Core, que es aquel que se encarga de hacer las lecturas, es decir, es la unidad óptica del PCR, la puerta del módulo, el motor de dirección de la válvula. Si recuerdan en el video, menciona de que cuando colocamos el cartucho, hay una válvula que gira para ir seleccionando cada uno de esos espacios dentro del cartucho. Y el sonificador o ultrasonido, que es el que se encarga de destruir, de liberar el material genético de las células. Este sería básicamente el interior de un módulo de GeneXpert. Esa pequeña ranura que dice tubo de inserción del I-Core es donde va a ir únicamente esa pestaña o el tubo de reacción de cada uno de los cartuchos. Tenemos el indicador de ultrasonido y el motor de la válvula. Ya esa forma que tiene el motor de la válvula casa con cada uno de los cartuchos de manera inmediata y es la que le permite de manera libre ir girándolo y cambiar los compartimientos internos. El motor del émbolo es el que nos ayuda para poder bajar ese émbolo, el cual es el que nos va a ayudar a cambiar cada uno de los compartimentos que tiene los cartuchos del sistema GeneXpert. Algo bastante importante en este sistema es que cada cartucho se utiliza con una muestra, con un paciente, y no puede ser reutilizable. Es decir, yo utilizo un cartucho una única vez, con un paciente, una muestra, un resultado, y posteriormente se descarta. Les comentaba anteriormente, tenemos el módulo de GeneXpert, tenemos la familia de equipos, tenemos sistemas de un módulo, de dos, de cuatro, de 16, y tenemos el sistema, perdón, GeneXpert Infinity, que es con una capacidad de hasta 80 cartuchos. Este sistema es un sistema automatizado en el cual yo cargo X cantidad de cartuchos ya pipeteados con las muestras que yo he designado y el equipo se va a encargar de colocarlos en los módulos que estén libres para trabajar en el momento más adecuado. La capacidad del sistema GeneXpert para poder trabajar, podemos tener enfermedades infecciosas críticas, infecciones asociadas a la atención sanitaria, pruebas de genética, salud femenina, oncología. Estas son algunas de las áreas designadas, como les mencionaba, para las pruebas. Otra particularidad del sistema GeneXpert es que tenemos una amplia gama de pruebas y podemos realizarlas de manera simultánea. Es decir, yo puedo tener un sistema GeneXpert de 4 módulos y puedo realizar 4 pruebas diferentes en los módulos sin interferir. Algo que es diferente, algo que es muy notable con respecto a los otros sistemas, ya que como es una placa con 96 pocillos, yo puedo realizar la misma prueba para todas las muestras. No puedo ir cambiando, ya que la lectura se hace en común, es decir, a toda la placa. En este caso, como tenemos pruebas individuales, tenemos la facilidad de realizar diferentes pruebas sin afectar a la otra.
Estas son algunas de las pruebas que tiene la familia GeneXpert para las enfermedades, perdón, para infecciones, para enfermedades críticas. Tenemos también, yo mencionaba el hecho de enfermedades enfocadas a la mujer. En virología, en oncología y genética. Vamos a hablar un poco de las pruebas que posiblemente sean las más utilizadas posiblemente en Latinoamérica. En este caso, la MTB-RIF, la que yo les mencionaba, esta prueba es para identificación positiva de TB o tuberculosis. Actualmente no hay acceso a pruebas moleculares en las zonas menos desarrolladas, que es donde más se necesitan por el tipo de enfermedad. Comúnmente, antes del PCR, se tardaban hasta 6 semanas para confirmar un resultado positivo o negativo, y comúnmente la tuberculosis suele ser resistente a ciertos fármacos, que es un problema cada vez mayor para el tratamiento. En este caso, la prueba de GeneXpert, la Expert MTB-RIF, puede identificar positivamente en menos de 2 horas la enfermedad, identificar de manera precisa los pacientes negativos y positivos, y simultáneamente detectar la resistencia a algunos antibióticos, en este caso la rifampicina, que es un indicador clave para la TB multiresistente. Si recuerdan, anteriormente yo les mostraba un ejemplo de PCR donde teníamos una gráfica con varios colores. Esta prueba es un ejemplo claro de eso, donde podemos observar en cada uno de los colores una variación, digamos así, una mutación específica del tuberculosis que es resistente a un medicamento en específico. Es decir, tenemos la opción de hacer 6 mediciones simultáneas para obtener un dato, aparte de cualificado, mucho más completo. Con respecto a la gripe, de igual manera, tenemos virus como el INI en 2009, que puso de manifiesto la necesidad de reevaluar los programas de detección en las instituciones sanitarias. En el caso de GeneXpert, la prueba tarda 75 minutos para determinar de manera rápida y precisa la infección del virus de la gripe A y B e identificación de la cepa INI de 2009. Maximiza la toma de decisiones médicas y permite realizar la prueba en tiempo real a la llegada del paciente. Elimina la necesidad de realizar pruebas adicionales. Esta prueba es la prueba Expert SARS-CoV-2, que es la prueba que actualmente se posee de la marca GeneXpert para el COVID-19. Es una prueba precisa realizada cerca del paciente con un tiempo de respuesta rápido que brinda resultados críticos para ayudar a aliviar la presión del brote que ejerce sobre las instalaciones de atención médica. Como les comentaba anteriormente, esta es una prueba rápida, pero no es que sea una prueba rápida rápida a comparación de una prueba de sangre. Estamos hablando siempre que es una prueba PCR, pero entre pruebas de PCR, por su forma de trabajar, se tarda mucho menos tiempo y es más rápida. Sin embargo, como pueden observar, tiene como objetivos los genes E y N2 del genoma viral para proporcionar la detección del SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-19. Esto es para dejar bastante claro esa parte que sí es una prueba de PCR porque estamos buscando un gen que va a resaltar por un fluorocromo y que lo vamos a obtener por medio de una termociclación y una amplificación del ADN. Tenemos los reactivos a bordo dentro del cartucho, minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, mejora la bioseguridad del usuario ya que no tiene que manipular de mucho tiempo la muestra y puede ser muestra de hisopado nasofaringeo y el tiempo de respuesta en este caso es de 45 minutos. Esta es una parte del atestado que CEFE lanzó cuando se hizo oficial la prueba. Es una prueba rápida para detección cualitativa del ácido nucleico, que es bastante específico del SARS-CoV-2. Y ahí menciona también el tipo de muestras que puede tomar esta prueba, que es el hisopado, perdón, hisopado nasofaringeo y el lavado nasal para aspirar los especímenes específicos del COVID-19.
En este caso también la prueba menciona que al obtener un resultado positivo, tenemos una infección clara, en este caso del COVID-19. Esta parte es, como mencionaba anteriormente, lo que les leía, la prueba está diseñada para minimizar la contaminación o un error por parte del usuario. Por lo mismo que hablamos del sistema, el sistema es bastante aislado y nos permite procesar de manera individual cada una de las muestras. Lo que se pide para protección del procedimiento para este tipo de pruebas de COVID-19 sería el PPE, el equipo de protección personal, el área de laboratorio, un área que esté limpia. Ahí menciono también de qué manera limpiarlo, las muestras y los kits para guardarlas. Pero comúnmente en esta prueba se utiliza un medio de transporte específico para no alterar la muestra de dónde se toma, a dónde se va a colocar en el equipo y el equipo. De igual manera, como hablábamos anteriormente, cada una de las pruebas que nosotros realizamos o que debe de realizarse en PCR tiene un control. En este caso tenemos el SPC, que es el control de procesamiento de la muestra, que es de manera interna, para poder asegurarnos de que el equipo está funcionando bien y que el cartucho está funcionando bien. Tenemos los controles de PropCheck, que son específicos para la integridad del cartucho, es decir, cuando el émbolo baja hacia el cartucho, el equipo se asegura que la presión que el émbolo está ejerciendo en el cartucho sea la adecuada, de que no vaya a exceder la presión para evitar algún problema en la manipulación de reactivos dentro del cartucho. Tenemos los controles de procesamiento de muestras, que de igual manera son controles que van dentro de los cartuchos y que verifica todo el procedimiento de PCR. En este caso vamos a hablar más adelante sobre la interpretación de ellos. Esta tabla nos da la interpretación de esta prueba en específico. Como yo les mencionaba anteriormente, se buscan dos genes. Tenemos el gen N2 y el gen E. Si ambos genes salen positivos, nosotros tenemos un resultado positivo. Sin embargo, tiene que observarse que el SPC, el control que tenemos al costado derecho, también dé positivo. Si en dado caso solo tenemos el gen E que se encuentra, tenemos un presunto positivo. En este caso, lo que se recomienda es volver a pasar la muestra, ya que como nosotros sabemos, este virus es una mutación, por lo cual podría existir una posibilidad de que una persona esté infectada con otra cepa o otra clasificación del virus SARS. Y cuando tenemos que no hay identificación de ninguno de los dos genes, tenemos un resultado negativo. En la parte inferior se observa que si tenemos un control negativo, el equipo nos va a dar un resultado inválido, porque si el control está negativo puede significar que algo está mal con el cartucho y él va a decir inválido para que nosotros realicemos, perdón, para que nosotros realicemos una nueva prueba. Y de igual manera, resultados de error, o si no hay un resultado, que igual hay que repetir la prueba. Aquí podemos observar cómo básicamente se obtienen los resultados por parte del equipo de nosotros. Tenemos el gen E en la parte superior con un valor positivo. De igual manera, el gen N2 con un valor positivo. Y el Prop Check Results, que es el control que hace de hardware, por decirlo así, el equipo, que de igual manera nos da paz. En la parte inferior se observa la gráfica, donde podemos observar a cuántos ciclos empezó la fluorescencia a notarse. Y de igual manera tenemos, en ese caso, por colores identificados cuál es cada uno de los genes y cuál es el control. En el lado izquierdo, como les mencionaba anteriormente, también se observa lo que es la fluorescencia que vamos a obtener eh, como resultado de cada uno de los ciclos.
Esto sería básicamente la interpretación de los resultados por parte del PCR y en este momento pasaríamos a la etapa de preguntas y dudas. Así es. Y agradecemos al ingeniero César Cerón por su soporte. Y en esos momentos iniciaremos la sección de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que coloquen sus preguntas en el chat para cederle la palabra o bien pueden escribir la pregunta en el chat para dar su lectura y contestar esa pregunta. Adelante, José Tadeo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto al equipo GeneXpert que ustedes utilizan y es sobre si necesita de algunos accesorios o dispositivos extras para realizar distintos tipos de prueba, como por ejemplo el PCR digital, de metilación o el múltiple y distintas pruebas, o eso depende nada más del tipo de método que utilizan para realizar la prueba. Sí, de hecho, básicamente, perdón, pues buenas tardes, José Tadeo, para contestarte. La ventaja que tiene este sistema, como les mencionaba, es que él puede realizar pruebas variadas simultáneamente y él no necesita un adaptador diferente para cambiar de prueba, sino que lo que cambia es el cartucho. Por eso les mencionaba que cada cartucho viene identificado con un código QR y adicionalmente se le carga al sistema el software que también se llama GeneXpert, que por eso va con una computadora, cuál es el procedimiento. Es decir, cuando nosotros, porque estos equipos actualmente el Ministerio de El Salvador los ocupa para la prueba de TB, de tuberculosis. Cuando se quiso iniciar a hacer las pruebas de COVID, únicamente se copió un archivo que es el procedimiento que envía a fábrica y también los cartuchos que son para la prueba de COVID y ellos ya podían empezar a trabajar con esas pruebas sin hacer ninguna otra modificación. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, entiendo. Muchas gracias. Bueno, Adelante, Adriana. Buenas tardes. Solo algo que no me confundió un poco sobre los resultados de la tablita que puso en la presentación. Cuando daba los dos negativos, el resultado iba a ser positivo, algo así vi en la tabla de resultados. a esta tabla estamos hablando, ¿verdad? Eh, sí, eh, sí. Correcto. Me dice que cuando los dos son negativos, Ajá, perfecto. Ya entendí. Esta parte que dice que está en verde, SARS-CoV negativo. sí. No, en este caso me refiero, se observan, dice que el SARS-CoV es negativo, es decir, que no hay COVID, pero tenemos un control positivo, es decir, que el cartucho sí funciona bien, porque como yo les mencionaba, es bastante importante tener un control y asegurarme de que las pruebas que yo estoy realizando están bien. Entonces, cada uno de los cartuchos tiene un control interno. Si ese control interno, así como aparece en la parte de abajo, aparece negativo, yo voy a obtener un valor inválido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener detección de los dos genes, como aparece en la primera parte, del N2 o el E, y tener un control negativo. Puede indicar de que por algún proceso de fábrica el control salió negativo, pero sí hubo fluorescencia en esos dos genes, que son los que nos interesan. Sin embargo, yo no tengo fluorescencia de los genes y tengo un control negativo, podría indicar una de dos, que el control del cartucho no está funcionando o
que algo falla en el equipo, es decir, en el módulo, que me genera un negativo, por lo cual podría yo dar un valor de, esta persona es negativa para COVID, pero que sea positivo y que hayamos tenido ese resultado por algún error de cartucho o del módulo, por lo cual se recomienda volver a pasar una muestra con otro cartucho. Ok, muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta en el chat. Valeria Salas dice, ¿cuántas copias del ADN se hacen con el cartucho para detección del COVID? Perfecto. En este caso, el sistema GeneXpert tiene un límite de detección de 250 copias por ml. Es decir, por cada ml que yo tengo de muestras, al obtener 250 copias que fluorescen del gen, el equipo llega a su umbral de detección. Yo les mencionaba inicialmente que el límite de detección es bastante importante porque eso nos va a dar una buena idea de la carga viral que tiene el paciente. Hay métodos que sí tienen un límite de detección más bajo, lo cual es mejor, porque a menor copia detectan que hay presencia del virus. En este caso, esta prueba, como lo mencionamos igual por su tiempo, que es bastante reducido en comparación a otras, está diseñada para pacientes sintomáticos. ¿A qué se refiere esto? El sistema GeneXpert está diseñado para, por dar un ejemplo, estar en una sala de emergencia cercano, ven un paciente que tiene síntomas COVID, tiene otras enfermedades y posiblemente esté grave. Es más fácil que en media hora, después de tomar una muestra, yo pueda estipular, esta persona si tiene COVID, entonces hay que darle protocolo COVID. O esta persona no tiene COVID y hay que atenderlo de otra manera. En este caso, esta prueba está diseñada para esos casos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es el precio del cartucho? En este caso, esa sí respuesta sí no la podría compartir. Número uno, porque soy parte de servicio técnico, no manejo los precios que están al mercado. Sin embargo, por el momento en el país se está teniendo el problema que estamos desabastecidos de esta prueba, por lo mismo que la fábrica de esta prueba está en Estados Unidos. Y ya se imaginarán que la demanda en Estados Unidos es mucho más grande, entonces tienden a acaparar con la cantidad de pruebas que llegan a otros países. De acuerdo, entendemos. Otra pregunta dice, según su experiencia con este equipo, ¿cuál es la frecuencia de obtención de resultados inválidos de las pruebas? Básicamente con este equipo es raro obtener una prueba inválida. De hecho, por estadística general, Cepheid maneja que es alrededor del 2% de pruebas realizadas las cuales pueden dar un error, no específicamente inválido, sino un error. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, cada uno de los módulos es básicamente un equipo y tenemos un equipo con un sistema aislado. Y lo que a CFE le importa, que el GeneXpert, el sistema GeneXpert sea aislado, es de que no cometamos un error humano. Por dar un ejemplo, el procedimiento dura 45 minutos para este caso. Si en el minuto 20, en una etapa de termociclación, el equipo hace una lectura y no obtiene el valor esperado, él lo detecta como un error y va a descartar el cartucho y pedir que se repita. Pasa bien poco, para ser honesto. Con todas las pruebas que se tiene, pasa bien poco. Nosotros tenemos un cliente en el sector privado que hace diariamente de 100 a 140 pruebas de clamidia y a veces tienen al día uno o dos o tres como máximo errores de cartucho, no que sean inválidos, sino que errores de cartucho. Muestras inválidas, resultados inválidos son menos todavía. Ok, muchas gracias.
Otra pregunta que nos hacen es cómo se realiza bien la detección del cartucho. Me parece que no entendieron bien el procedimiento de detección. Perfecto. Cuando se refieren al proceso de detección, es al proceso de detección dentro del equipo o el procedimiento que hace el equipo para decir este cartucho hace tal prueba. Nos dicen que dentro del equipo. Perfecto. Eh, Le voy a colocar una diapositiva, permítame. En esta parte que vemos nosotros el módulo, podemos ver hacia dónde va direccionado el tubo de reacción. Y les mencionaba yo que tenemos un heater, un calentador, en el cual entra esa ranura, el tubo de reacción. Otra cosa bastante importante, ese tubo de reacción no debe de tocarse en ningún momento, porque si yo lo toco con la mano, posiblemente por la grasa que tenga en los dedos o cualquier otra situación, podría afectarlo. De igual manera, no se recomienda tampoco tocarlo utilizando guantes porque es bastante sensible. E incluso es tan sensible que si lleva una burbuja de aire antes de procesar, el cartucho se descarta, porque muy posiblemente esa burbuja de aire, por muy mínima que parezca, va a afectar en todo el sistema dentro del cartucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Perdón, ¿qué es lo que el equipo hace? Básicamente, yo coloco el cartucho, permítame que no encuentro la diapositiva como tal. Yo coloco el cartucho, el tubo de detección entra en esa ranura y el cartucho entra en esa parte donde dice motor de la válvula. El cartucho tiene una guía en la parte inferior donde él caza. Posteriormente yo cierro una compuerta. Estamos hablando de esta puerta del módulo. Yo cierro esa compuerta y cuando yo la cierro, el equipo eh, de manera automática cierra esa puerta con un motor para probar si tiene un módulo o no. Es decir, él detecta mediante la puerta que tiene que verificar que hay un cartucho y posteriormente hace una lectura rápida en el tubo de detección para ver si hay alguna respuesta. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto.